Padre bendito, amado y Señor y Salvador, amigo nuestro, reposo en nuestras vidas, apóstol y profeta de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestro campamento, te agradecemos por tomarnos en cuenta y por dirigirnos hoy para estar delante de ti. Queremos hoy agradecerte, amarte, bendecirte y añorar tus dulces y bellas palabras. Ayúdanos hoy a poder recibir de ti esta palabra de verdad y de justicia. Ayúdanos para poder ser dirigidos en la verdad, en ti para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, amén y amén. Un discípulo llamado Timoteo. Ese es el título del tema de hoy. Recordemos de que anteriormente hablamos, la semana pasada indicamos de que íbamos a comenzar a hablar sobre Timoteo. Por el punto de que el título anterior del tema de la semana pasada se llamaba Imitando a Timoteo. Y por esa razón, si queremos imitar a Timoteo, tenemos que ver qué hizo Timoteo para poder imitarlo. Con relación a eso, o el tema más o menos de lo que hemos venido hablando es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1. Dijo de la siguiente manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo está diciendo Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y entonces nosotros regularmente lo que hacemos es ver cómo era Pablo y tratar de imitarlo para ser como Jesucristo. Pero hay algo interesante en 1 Corintios que, aunque la cita más célebre es 1 Corintios 11:1, hay en mismo Corintios, en el capítulo 4, del versículo 16 al 17, dice la siguiente manera: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de tal manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué quiere dar a entender esto? Vuelve a repetir que lo ruego que me imitéis, así como en 1 Corintios 13. ¿Por qué hay que imitar a Pablo? Porque Pablo imitaba a Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Viene Pablo y dice, les voy a enviar a Timoteo. Yo no puedo ir ahorita, pero les voy a enviar a Timoteo. ¿Por qué? Porque ver a Timoteo es verme a mí. Todo lo que hace Timoteo es como yo lo haría. ¿Qué nos quiere dar a entender? De que si yo quiero imitar a Jesús, también puedo ver a Timoteo, no solo ver a Pablo, no solo ver a Pedro, sino también ver a Timoteo, lo que hacía Timoteo, para yo tener un ejemplo de cómo ejecutar las verdades que Dios me da, porque para eso Pablo está enviando a Timoteo. Entonces, por esta razón comenzamos con el tema de la semana pasada de imitando a Timoteo, y el tema de hoy es un discípulo llamado Timoteo. Por esa es la razón del tema, un discípulo llamado Timoteo, a razón de los dos pasajes que mencioné y de lo que hablamos acerca de Timoteo. Por eso la vez anterior hablamos puntos relacionados a Timoteo, la importancia de lo que hablamos y también el hecho de cómo Pablo menciona de que Timoteo siguió, mostró, aprendió y todo de Pablo. Y por eso se habla de una relación de padre a hijo. Por eso dice que era como su hijo, Timoteo hacia Pablo. Y recordando también que la palabra a veces hijo, que menciona la Biblia, también se puede traducir a veces como discípulo, no únicamente como hijo. Ahora, ¿por qué el título un discípulo llamado Timoteo? Como ya mencionamos, el hecho de ver a Timoteo es imitarlo. Y aunque sabemos nosotros en muchos casos que Pablo también fue discípulo, pero a veces lo hemos visto más a Pablo como un ministro, como un apóstol o maestro o predicador. O algunos otros le han añadido tal vez otro tipo de ministerio a Pablo, pero a lo que quiero dar a entender es de que tal vez no vemos a Pablo como discípulo, lo vemos más como un ministro todavía formado. Y que inclusive en la iglesia actual, mayormente tal vez en lo que corresponde a pentecostal, neopentecostal o evangelismo y en otras áreas, otros ministerios, se ha dado un énfasis muy fuerte a lo que corresponde a los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Y considero hasta cierto punto que se ha descuidado tal vez un poquito el área de lo que son aquellas personas que tal vez no tienen un ministerio o personas que tal vez no han alcanzado el ministerio, por así llamarlo. Entonces lo que a veces ha pasado es de que las personas se centran en servir a la iglesia y no de ejercer como discípulos de Cristo. O esperan a que les den un púlpito para predicar,
o tal vez esperan que tal vez solo estar alabando a Dios solo en el púlpito, por ejemplo, y una diversidad de características que a veces por la enseñanza que estamos trasladando, las personas terminan adoptándola. Inclusive cuando a veces dicen, hermano, sirva a Dios, y lo que automáticamente hacen referencia es servir dentro de la iglesia. Y por eso hay gente que solo sirve en la tienda, o no significa que esté malo, porque a veces es parte de un servicio, tienda, carros y demás, pero no se está desenvolviendo como discípulo. Por esa razón quise traer eh, o el Señor nos ha proporcionado esta idea de ir a ver a Timoteo como él, como un discípulo. Es decir, él no era un ministro cuando él comienza, cuando lo vemos por primera vez en Hechos 16, no lo vemos a Timoteo como un apóstol o como un profeta o como un maestro, un evangelista o alguna cosa así llamativa como en estos tiempos, sino que él aparece como un discípulo. Y a lo largo de la carrera que él tiene, él se mantiene como discípulo. Es decir, él no cambia esa perspectiva. Vuelvo a repetir, porque cuando vemos a Pablo, Pablo lo vemos claramente como un ministro, como que no aprendió, ¿verdad? Aunque aprendió de Dios Padre. Pero también, también Timoteo aprende de varias personas y sigue aprendiendo, porque realmente la palabra discípulo es eso, una persona que aprende, una persona que es alumna. Y esto nos va a ayudar bastante, uno, de aquella persona que va comenzando en el Evangelio o nosotros que vamos también en el Evangelio, porque a veces nosotros como que se nos olvida que somos discípulos. Puede ser que alguien ya tenga un cargo de pastor o algo y tal vez diga, sí, se aprende. Sí, eso lo decimos muchos, ¿verdad? Pero el punto es de que nosotros realmente nos demos cuenta que seguimos siendo discípulos. No por ser alguien pastor o apóstol, deje de ser discípulo. Sigue siéndolo, porque el discípulo es porque somos discípulos de Jesús, primeramente. Aprendemos de Él, primeramente. Y también resalto esto, vuelvo a repetir, porque a veces nosotros tenemos, inclusive a veces también cuando uno comienza en el Evangelio, piensa que la manera de predicar o enseñar debe ser en un púlpito. O en ciertos casos, tal vez en este país de Guatemala, de predicar en una camioneta. Y no hemos entendido tal vez el sentido o sentimiento de Dios o el pensamiento de lo que para Él es un discípulo. Por esa razón vamos a entrar en detalle con el versículo, los versículos bases, que es este Hechos 16, 1 al 3. Dice de la siguiente manera: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. 2. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, esto es muy importante lo que vemos acá, porque vemos, ya mencionamos, dice que él no era evangelista, él no era pastor, no era apóstol, no era maestro, no era como que dijeran, él tiene el ministerio de cárceles, o él tiene el ministerio de las viudas y los huérfanos, o él X o Y situación. Dice, un discípulo llamado Timoteo. Es decir, que una persona que había creído en Jesús, que había creído en el Evangelio de Cristo, y que se había puesto al aprendizaje de Cristo, aprender la palabra, aprender cómo es la forma de vida del reino, y él estaba comenzando a vivir. Y lo que también me llama la atención de la situación con Timoteo era cuando se menciona que dice que era un discípulo llamado Timoteo. Lo importante de esto también es de que dice que daban buen testimonio de Timoteo. Un buen testimonio de un discípulo de Cristo. Pero no queda ahí, sino que habla de que hay dos regiones, Listra y Iconio. Esas eran regiones o lugares en los cuales daban testimonio de él. Es decir, no es como, por así decirlo, ¿va? Mi mamá dice que yo soy un buen hijo, ¿verdad? O solo en la colonia se sabía que Timoteo era un buen discípulo de Jesús.
sino que habla de dos lugares, Listra y Iconio. Yo más o menos me puse a investigar en el diccionario Nelson que aquí tengo, e indican que, por ejemplo, de Listra a Iconio, agarrando creo que era sureste o suroeste, dice que aproximadamente eran unos 29 kilómetros. Y de prácticamente de Iconio hacia Listra, del lado norte, eran 32 kilómetros para llegar. Entonces, aproximadamente, hagamos de cuenta que entre 29 y 32 kilómetros era la relación entre ambos lugares. Y ya ese kilometraje es largo realmente. Es decir, por ejemplo, los que viven aquí en Guatemala, es prácticamente de la ciudad capital para el lugar donde yo estoy, en Amatitlán, cerca de Palín. Entonces estamos hablando de entre la ciudad capital y aquí son 32 kilómetros. Y a veces uno en carro se puede hacer, o en carro en moto uno se hace una hora a veces entre Amatitlán y la ciudad capital. Entonces vemos de que actualmente en carro o en moto uno se hace más o menos una hora. Imagínense en ese momento que no había ni carro ni moto, tal vez a lo más caballo o a veces iban a pie. Entonces, ¿cómo podría ser posible que Timoteo tuviera buen testimonio en Listra y Iconio, que eran ciudades largas? ¿Qué hacía Timoteo para tener esa comunicación entre ambas regiones y que ambas regiones llegan a preguntar ¿usted conoce a un discípulo llamado Timoteo aquí en Iconio? Sí, 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 lo conozco. ¿Y qué dice él? Él es buen discípulo de Cristo. Uno va a Listra y le digan, bueno, mira, ¿y cómo está la cuestión ahí con Timoteo? No es buen testimonio. Entonces, para que alguien sea conocido en dos regiones, es decir, si por ejemplo alguien pregunta por mí ahorita en zona 11, nadie me conoce. En el sentido de que no es que yo fuera muy conocido en la ciudad capital, mucho menos que digan aquí en Amatitlán, ¿verdad? Relacionado a que no me conocieran. No es necesariamente que hubiera una gran cantidad de gente o no. Por lo menos yo soy una persona que tal vez por muchos años no salía mucho de la casa, solo estudiando y trabajando. Y tal vez a lo más que me conocían eran las personas de la cuadra, ¿verdad? Que decía, iba Juanito, que es hijo de la señora que cose. Entonces vemos de que Timoteo sí era un aprendiz, pero también posiblemente él enseñaba y predicaba en esas regiones. Es decir, él no esperaba a que de repente vinieran y dijeran, no, mira, que yo te voy a hacer una campaña evangelística para que prediques en un estadio. Tampoco le dijeron a Timoteo, mira, yo te voy a venir y anda a enseñarle a todo el mundo ahí en un estadio, ¿verdad? O ahí tengo una congregación y como de 20,000 personas para que le llegues a predicar. Ellos en ese tiempo posiblemente cruzaban a pie o tal vez en carreta o a caballo entre un lugar a otro y tal vez no se tardaban tal vez horas, sino que tal vez se tardaban un día. Yo no lo sé a ciencia cierta, pero para que él sea conocido entre ambas regiones, él tenía que haberse movido, haber conversado, predicado o enseñado entre ambas regiones, siendo el discípulo. No esperó que fuera evangelista, no esperó que fuera profeta o pastor o maestro o alguna otra cosa extravagante, sino que él cumplió con su sentido de obligación de discípulo. Recordemos que la palabra menciona de que el discípulo iría a ser discípulos enseñándoles. Y también dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se los dijo? A los discípulos. Y un discípulo es una persona que aprende, que sigue aprendiendo. Pero también la idea de aprender es para realizar. Es decir, si yo me vuelvo un discípulo de un carpintero, no es que yo termine haciendo carros. Si hago carros, tal vez son carros de madera. Pero si yo voy con un mecánico, posiblemente yo termino reparando carros porque es de mecánica. Pero si yo me hago un discípulo, un aprendiz de un carpintero, voy a terminar haciendo muebles. Entonces, si yo me hago discípulo de Cristo y aprendo del reino, de la vida, de la salvación y todo eso, yo voy a terminar ejerciendo lo que me enseñaron. Y puede ser algo tan pequeño como algo grande. Si un carpintero me enseña a mí a hacer, qué sé yo, palos o cucharas de madera, tal vez puede ser algo sencillo. A diferencia que me enseñen a hacer un mueble. Y el mueble puede durar, tal vez que me tarde una semana o un mes en hacer el mueble, a que tal vez una cuchara, tal vez la haga en 2 horas. O un tenedor lo haga en 2 horas. Por poner un ejemplo, porque no sé mucho de carpintería. Entonces, ¿qué pasa? Claramente, si yo hago un tenedor, yo puedo
hacer, en un día puedo hacer como 20 tenedores y ya dedicarme a vender tenedores de madera. Pero si yo hago un mueble me puedo tardar un mes y en lo que aprendo y todo eso, pero al final del mes o el aprender, tal vez termino aprendiendo 3 meses a hacer un mueble, ya al mes cuarto ya hice el mueble. Y también yo lo podría vender o inclusive lo hice para mi propio cuarto. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que el hecho de nosotros ser discípulos de Cristo significa llevar a la práctica lo que nos enseñan. Y entre una de las prácticas o la revelación y la confirmación es poder hablarle a otros de lo que aprendí, de la verdad, de la revelación, de la salvación, de la condenación y bautismo y un montón de cosas que el Señor nos enseña. Entonces vemos que un discípulo llamado Timoteo, que no era apóstol, profeta y etcétera, o algo que así como un llamado sobrenatural de que Dios lo va a llamar a uno, él está ejerciendo su misión y daban buen testimonio de él. Entonces aquí entra mi pregunta. Nosotros que hemos creído en Cristo, damos buen testimonio de Cristo. Si yo fuera a preguntar a la universidad de alguien y preguntar a mí, ¿conoce a fulanito de tal? Sí. Eh, ¿Cómo es él? Él me puede decir, mire, él molesta, él juega, pero tal vez no me puede decir nada de Jesús. Me puede decir, mire, y él conoce a Jesús. Fíjese que no se va. Nunca él ha dicho, llevamos 5 años de conocernos, pero solo me dice que va a la iglesia. Porque particularmente pasó, ¿verdad? Cuando yo iba a la universidad, eh, pasaba que había personas que eran creyentes y yo nunca me enteré que eran creyentes. Hasta tal vez a los 5 años después me enteré que me decían, no, es que voy a ir a la iglesia tal, ¿verdad? Todos los domingos. Es más, a una persona, Dios me llamó por profeta. Y dije, pero qué raro porque no, nunca le vi que me hablara nunca de Jesús, ni me compartiera nada. Yo, bueno, nunca, y tal vez yo pensaba, bueno, él con sus compañeros, ¿no? Conocí a otras personas que también eran hijos de pastor y predicaban y todo. Y yo dije, pero cómo él era, o sea, nunca me mostró que él fuera de así de esa índole porque con las personas que se juntaba y todo, jugaban y todo, pero nunca vi que hiciera nada para, o que evangelizara, o que le hablara a la gente, nada de nada. Inclusive, yo una vez lo llamé a que leyéramos la Biblia y, y fue cómo me costó hacer que juntos leyéramos la Biblia. Y cuando ya leímos la Biblia, recuerdo esa vez, de repente comenzamos a leer y me decía, hola, qué interesante está esto, como que nunca lo hubiera leído. Y yo me quedé así, me quedé pensativo realmente de ese hecho. Había otras personas que también eran, que sí daban testimonio en el sentido de que sí tal vez se dedicaban a la obra de Dios dentro de la misma universidad, y que tal vez no eran conocidos en el sentido porque había una persona que se llamaba, que pegaba versículos de la Biblia, creo yo, en las columnas de la universidad y firmaba como papelitos. Ella ponía, era una mujer que colocaba eso y el título no ponía ella su nombre, ¿verdad? Sino que ponía papelitos. Entonces, creo que no sé si también repartía tratados o algo así. Y nadie sabía quién era la papelitos. Luego, por algunas cosas, me di cuenta que era una persona que era de mi misma facultad y de mi misma carrera. Y de ahí, pues, basado en eso, logré hacer amistad con ella y ya tenía otras, no solo hacía eso, sino que también creo que tenía un grupo de célula y otras cosas. Entonces uno, si me preguntaban acerca de ella, yo puedo dar un testimonio de ella. Tal vez era dedicada, era esto, y era un discípulo de Cristo. No tenía tal vez un ministerio evangelístico o profeta o algo así raro. No raro, sino que en el sentido de que la gente ya lo ha vuelto así muy, como que soy muy élite, ¿verdad? Pero estaba cumpliendo con su ministerio, perdón, con su manifestación de discípula de Cristo. Entonces nosotros a veces esperamos esos cargos, esa oficialidad que inclusive hay un predicador que también se llamaba Dwight Moody, que decían, hay personas que cuando en las biografías se colocaba, decía, es que él no lo colocaron oficialmente como evangelista, pero él predicaba, enseñaba, predicaba en lugares, hacía campaña, le hablaba a personas cara a cara. Entonces se sorprendían porque no era una persona oficialmente puesta en el ministerio, que estaba ejerciendo cosas como evangelistas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se sorprenden si un discípulo lo tiene que hacer? Alguien que ha aprendido de Cristo, alguien que fue salvado, tendría que manifestar el simple hecho del aprendizaje con Dios y ese aprendizaje brindarlo, mostrarlo, enseñarlo, predicarlo. ¿Por qué nos sorprendemos de alguien que haga eso? ¿Por qué nos sorprende que alguien que no esté predicando en un púlpito esté predicando en la calle o esté hablando a otras personas de Jesús? Oh, te admiro mucho porque le predicas a alguien. Eso lo tenemos que hacer todos los discípulos.
porque somos discípulos. Independientemente de alguien sea pastor o alguien sea profeta, él es discípulo de Cristo y tiene que cumplir con su función de aprendizaje y de enseñanza y de predicación. No por ser apóstol lo tiene que dejar de hacer. Entonces, a lo que quiero resaltar es eso. Pero lo importante es eso, que él era conocido, porque tal vez él predicaba, enseñaba, y no solo eso, sino que daba un buen testimonio de su vida. Y él claramente le estaba reflejando a Jesús. Y lo importante de esto, de esta aclaración que estoy haciendo de Timoteo, de que él se estaba realmente comportando como un verdadero discípulo, es de que eso lo llevó a otra perspectiva. Pero creo que antes de hablarlo voy a mencionar el punto del discípulo. Veamos aquí la palabra discípulo. Esto es del griego. Y dice que la 5610 en el griego es matsetes. De 3129. Dice que significa aprendiz o alumno. Lo han traducido como discípulo o hermano. Entonces vemos claramente que discípulo es aprendiz. Entonces uno tiene que ser aprendiz de Jesús. Uno aprende de Jesús. O sea, un discípulo no es solo aquel que predica o enseña. Un discípulo es el que aprende de Jesús y vive la vida de Jesús. Un carpintero, si alguien se hace discípulo de un carpintero, la idea es de que él haga carpintería. Si alguien se hace discípulo de un mecánico, la idea es de que él resuelva mecánica. Si alguien se hace un discípulo de alguien que hace manualidades, él va a hacer manualidades. Me explico. Nosotros nos hacemos discípulos de Jesús, por consecuencia vamos a ser como Jesús. Y la gente nos va a decir, él es como Jesús. Por eso que llegó a la conclusión, si no estoy mal, si no estoy mal en Antioquía, que les comenzaron a llamar a decir cristianos. ¿Por qué? Porque decían ellos se parecen a Cristo, son pequeños Cristos. Algunos mencionan que eso lo dijeron por burla, otros lo dicen de que eran como un halago, pero el punto era es decir, ellos aprendieron de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser aprendices y por consecuencia, ¿qué hizo Jesús? Amar, enseñar por compasión, predicar el evangelio del reino por causa de la salvación. Entonces esas cuestiones no solo el aprendizaje, sino que el hecho de la exposición. No estamos hablando de predicar un estadio, no estamos hablando de tener una iglesia, estamos hablando de nuestro entorno. En este caso, Timoteo vivía en ese lugar, puede ser que tal su oficio, su mamá o su papá o el apoyo, le tocaba que viajar entre esas dos regiones, o porque predicaba, porque enseñaba, o porque trabajaba. Independientemente de eso, las personas daban buen testimonio de Timoteo. Vemos el caso de la palabra de donde viene, que era discípulo, y es la palabra matzano, que es la 3929, de donde proviene esta palabra. Dice que es un prolongado, un verbo primario, otra forma del cual matzeno se usa como alternado en ciertos tiempos aprender de cualquier manera. Entonces lo han traducido como saber, estudiar, aprender. Ahora, en el hebreo, por lo menos en la Reina Valera, solo aparece una vez la palabra discípulo como tal, así literal, en el hebreo. Y dice que es la palabra H8527 del Strong Concordance, es Talmid. Y dice que viene del 3925 y dice que es alumno, discípulo. Cuando vemos la raíz de esto, viene del 3925 que es lamad. Dice que es una raíz primaria propiamente aguijonear, es decir, por implicación enseñar, siendo la vara un incentivo oriental. Se ha traducido en la Biblia Reina Valera como acostumbrar, adiestrar, aprender, diestro, domar, ensayar, enseñador, enseñar, indómito, instruir, hábil. Es decir, que un discípulo, la idea de que él se convierta como su maestro. Por eso Jesús dice que si nosotros aprendemos de alguien, a lo más vamos a ser como esa persona y que nos debemos conformar a hacerlo. No querer ser más que nuestro maestro. Por eso dice, bástale hacer al discípulo como su maestro. En el mundo dice que el discípulo tiene que ser más que su maestro. Eso enseñan en el mundo, en la palabra no. En la palabra es, si usted aprende a alguien, a lo más va a ser como él. Y siéntase conforme con eso. Por eso nosotros no necesariamente tenemos que hacernos discípulos del pastor o del apóstol, el profeta o de fulanito o sutanito, sino tenemos que hacernos discípulos de Jesús. Porque a lo más vamos a ser como Jesús. En el camino Dios va a poner personas para que aprendamos. Pero siempre la vista es en Jesús. Ahora,
regresando al punto principal de este caso de Timoteo, en el versículo en el versículo 2 que estamos viendo, dice que era de buen testimonio. A causa del buen testimonio, por su discipulado, por su aprendizaje, por su llevar a la excelencia o dominar lo que se le enseñó o ejercer lo que se le enseña, dice de la siguiente manera el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces la pregunta sería aquí en este caso, ¿por qué Pablo quiso que fuese Timoteo con él? ¿Qué tanto testimonio daba él para decir, bueno, para que el apóstol Pablo, que recordemos de que esto pasa después del problema con Bernabé y Juan Marcos? Es decir, que Juan Marcos prácticamente dejó tirados a Bernabé y a Pablo, y la pelea entre Pablo y Bernabé se dio porque Bernabé se quería llevar a Juan Marcos y Pablo dijo, no, ya nos dejó tirado una vez Juan Marcos, nos va a volver a dejar tirado Juan Marcos. No quiero que vaya Juan Marcos con nosotros porque tú sabes que vienen persecuciones, nos puede pasar cualquier cosa, nos pueden azotar y él no va a aguantar. Se nos va a escapar, nos va a dejar vendidos a todos, nos va a traicionar y yo no sé qué va a pasar con Juan Marcos, pero yo a él no lo quiero. Él no tiene lo que se necesita para poder avanzar. Y ahí hubo la pelea entre Bernabé y Juan Marcos. En este caso, vemos de que Pablo dice, considera que Timoteo sí va a aguantar la presión, como dirían algunos, ¿verdad? Él sí va a poder resistir y va a poder sobrellevar. Y vio que Pablo de que, ok, él puede llevar ¿cómo se llama? Nuestro ritmo, por así llamarlo. Porque algunas personas quisieran que les enseñaran, por ejemplo, ven a un predicador, ¿verdad? Yo quisiera que él me enseñara y que se sentara conmigo a hablar y que me explicara los misterios del reino, que estuviera el ministro ahí con nosotros. Pero tal vez ese ministro que explica la palabra, que enseña la palabra, puede ser que se levanta a las 3 de la mañana, por así llamarlo, y el otro que quiere que le enseñe se levanta a las 11 de la mañana. Entonces, si en dado caso el ministro dijera, venite conmigo, te voy a enseñar así como te pusiste a orar o como querés, y de repente el ministro se levanta a las 3 de la mañana y otro, mira, levántate ahorita, ya son las 3 de la mañana. Ay, no, que tengo mucho sueño, yo me levanto a las 11. Y entonces el ministro tiene un ritmo. Entonces de repente viene y dice, mira, ¿por qué estás pecando en esa área? ¿O por qué estás haciendo tal cosa? Y corrigiéndolo, no es que el ministro muy cuadrado, muy esto, pero no que quería ser como el ministro, pues. Pero no le lleva el ritmo. ¿Me explico? Entonces, si esta persona sí logra llevar el ritmo, pues ni modo, pero hay otras personas que no van a aguantar el ritmo, no van a aguantar la guerra, la presión, el aprendizaje. ¿Y para qué va a estar el ministro? Más bien va a ser carga para el ministro. En lugar de ser una ayuda, va a ser una carga para el ministro. Él no va a poder, el ministro no le va a poder enseñar y el otro no va a poder aprender. ¿Por qué? Porque es una carga. Porque no le puede llevar el ritmo. Quiere aprender de él, sí, pero quisiera estar 24/7, pero no está ese ritmo, no lo puede llevar. Es como cuando uno sale a correr, ¿verdad? Yo puedo salir a correr con gente que lleva mi ritmo, pero si yo llevo un atleta que lleva años y yo le quiero llevar el ritmo, no lo va a poder llevar el ritmo. Por más que quiera, no va a poder. Me explico, porque estoy gordito, no tengo fuerza en los pies, entonces él me puede decir salgamos a correr. Yo voy a aguantar 3 cuadras, él va a aguantar como 1 kilómetro, 5, no sé cuánto corre. Pero pasó lo mismo con Pablo. Entonces, por eso Pablo, vemos que en las diferentes cartas, dice, y Timoteo, mi colaborador, él me puede ayudar, puede llevar mi ritmo. Por eso me lo voy a llevar yo para. Entonces, si nosotros queremos crecer, inclusive aprender de otros ministros, la única manera es que demos buen testimonio y que podamos llevar el ritmo de aprendizaje. Y por eso lo bello de esto es, o el incentivo o lo que nos motiva, o por lo menos a mí, es el hecho de que decía yo, bueno, Timoteo, a causa de su aprender bien, dominar lo que le enseñaron, de dar buen testimonio, de predicar o enseñar o estar en comunión con Dios, Dios lo galardona para que siga aprendiendo. Y por eso dice, o sea, no es que en el sentido de que voy a ayudar a Pablo y a Silas llevándole las maletas, no era el punto, o ayudar de esa manera, sino el hecho era de que, bueno, como yo lo vería, Dios miraría a Timoteo, bueno, Timoteo está aprendiendo bien, está siendo diligente, está escuchando las prédicas, las pone por práctica, está yendo a las sinagogas a aprender de la lectura de la palabra, mi muchacho está creciendo bien, yo necesito que siga creciendo más. Por consecuencia, le voy a mandar a Pablo y a Silas. Y se va a ir con Pablo y con Silas
aunque aquí no aparece, se va a ir ahora con Pablo y con Silas, porque recordemos que en este momento Pablo y Silas estaban yendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Timoteo no solo va a aprender solo, en el sentido no va a aprender solo el pastor de la sinagoga o el rabino de la sinagoga o tal vez de la mamá o lo que lee en las escrituras, sino que ahora Timoteo va a aprender de Pablo y de Silas. Ahora, ¿quién es Pablo y quién es Silas? Alguien dirá, no, es que son ministros de Dios, sí, pero veamos bien el enfoque para ver el complemento o la certeza del aprendizaje de Timoteo. A causa de haber aprendido bien y a ejecutarse bien, por así llamarlo, lo elevaron a un tipo de aprendizaje más maduro. ¿Por qué? Porque por este lado tenemos a Pablo y por este otro lado tenemos a Silas. ¿Qué quiere dar a entender? Que Pablo dice que él era apóstol, por lo menos en ministerio primario, apóstol y maestro. Perdón, vuelto la. Era apóstol y maestro. Pero Silas también era apóstol, pero él era también profeta. ¿Qué nos da a entender? Que Timoteo estaba aprendiendo de ministros maduros, espirituales. Y no solo eso, sino que tenían fuertes bases apostólicas y de complemento. Entonces, por lo tanto, Timoteo estaba aprendiendo particularmente de lo apostólico, de lo profético y de lo magisterial. Tres cosas brindadas por Pablo y por Silas. ¿Por qué? Porque cuando Pablo y Silas se iban, Pablo y Silas no andaban hablando de películas o andaban hablando de lo que le pasó a María lo del barrio ayer o antier, sino que lo que estaba pasando con Pablo y con Silas es que se sentaban a hablar de la palabra o si tal vez se iban a orar. Entonces, un discípulo como Timoteo, yendo con Pablo y con Silas a los diferentes lugares y como ellos hablaban de la palabra, y a veces tal vez solo escucharlos, tal ni siquiera que les enseñaba Pablo a Timoteo, sino que era que Timoteo tal vez se quedaba escuchando a Pablo y a Silas como hablaban de los misterios de Dios. Y tal vez escuchaban de lo apostólico, de lo magistral y lo profético, por causa de Pablo de lo apostólico y lo magistral, pero a Silas de lo apostólico y de lo profético. Entonces, el aprendizaje de Timoteo se convirtió en apostólico, profético y magistral. Tres ministerios enseñándoles a Timoteo, no solo por el hecho de lo que hablaban, sino que también lo que veía. Es decir, miraba a Timoteo cómo fluía Pablo, miraba a Timoteo cómo fluía Silas y aprendía de ellos al verlos. Y también aprendía de ellos a la hora de cómo ellos hablaban. Me imagino yo que tal vez venía Pablo y venía Silas y le decía, mira, Timoteo, ahorita te voy a enseñar de esto. Y se sentaba a enseñarle. O Silas podía venir con Timoteo, mira, Timoteo, te voy a enseñar de esto. O posiblemente tal vez Timoteo predicaba, enseñaba, o tal vez hacía más de algo y Pablo, Timoteo, ¿para dónde vas? ¿Por qué hiciste eso? ¿Ya viste qué espíritu es? O Silas, mira, eso no lo hagas, Timoteo, porque esto influye proféticamente en esto y esto y esto. Entonces, vemos cómo fue capacitado y equipado Timoteo, porque era discípulo, aprendía. Pero ¿qué lo llevó a que Dios lo llevara a aprender de esa manera? A tal nivel de categoría de Pablo y Silas en el hecho del aprendizaje de personas muy maduras, personas muy espirituales, que inclusive están registradas en la palabra. Porque no solo había Pablo y Silas, hay muchos predicadores o discípulos que habían en ese momento, que también pues Timoteo lo podían haber asignado a ellos. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tanto aprendió, fue diligente, fue obediente para haberlo asignado con Pablo y con Silas, para aprender de ellos? Y aquí entra como que el recorrido de Timoteo, porque todos queremos aprender así, con madurez, con super profundidad y muchas cosas, pero veamos primero cómo comenzó a aprender Timoteo, para poder llegar a alcanzar esa comunión y aprendizaje de estos ministros de fuerte doctrina o doctrina muy cimentada y también de diligencia, ¿verdad?
Dice, por ejemplo, 2 Timoteo 14, capítulo 3, 14 y 15. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue el primer aprendizaje de Timoteo? Las escrituras. Él fue diligente en aprender las escrituras. Fue diligente en sentarse, meditar, leer, estudiar, oír, guardar la palabra de Dios. Estuvo desde su niñez aprendiéndolas. Y no solo eso, porque también él aprendió de su madre. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que él aprendió también de la fe de su mamá, porque recordemos que era de fe judía. No se habla del padre, no sabemos si el padre era creyente o no, no lo dice la escritura, pero tampoco habla de un aprendizaje del papá. Posiblemente el papá, por alguna razón, tal vez no era creyente y tal vez solo la mamá. Entonces él también aprendió la fe de la mamá. Tal vez la mamá le enseñaba cosas y él aprendía. Y por eso yo regularmente cuando veo que a veces la mujer quiere ser apóstol o profeta y para querer andar haciendo cosas raras, bueno, cuando hablo de cosas raras estoy hablando en la mente de la persona de lo que puede ser raro, no que el ministerio profético o apostólico sea raro. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces cuando veo mujeres que quieren tener ministerios primarios, digo yo, pero a la mujer se le ha otorgado algo bien importante. Y es de que a veces a la mujer se le ha otorgado que ella cuide a apóstoles o profetas. Y a veces la mujer quiere ponerse enfrente de todo el mundo y enseñarle a todo el mundo, sin darse cuenta que en su casa ella tiene un profeta y un apóstol. Y que tal vez o un maestro, un evangelista que Dios le dio la capacidad de poder enseñarle a ese personaje. Pero no, ella quiere evangelizar a medio mundo, pues. Pero hay algo importante en su casa, que son sus hijos, y tener el cuidado de cuidarlos. Y claramente este futuro apóstol, o futuro profeta, o futuro evangelista, o futuro maestro o pastor, puede guiar o enseñar a muchos. ¿Pero de quién aprendió? De la mamá. En este caso, la fe de Unice, y su abuela Loida. Entonces, a lo que quiero entender es, Timoteo aprendió de la mamá. Tal vez la mamá fue diligente en enseñarle también a Timoteo la palabra, porque la palabra enseña que hay que enseñar a los hijos. Pero Timoteo aprendió, fue obediente también a su mamá. Entonces vemos que él aprendió de las escrituras. Vemos de que él aprende lo familiar o el testimonio del ejemplo de la familia y que también la familia dio buen testimonio de él. La pregunta sería, yo puedo ir con los hermanos en la iglesia y preguntar por alguien y él me puede decir, no, aquí el hermano sirve excelente. Pero si yo me voy a la casa de la persona y yo digo, mira hermano, ¿cómo es su hijo acá? Y él me puede decir, mira, se levanta tarde, no arregla sus cosas, alega, grita, relicha, patalea. Pero cuando voy a la iglesia me dicen todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces vemos de que él aprende y él también da testimonio en su casa. Y el otro punto también de que en este caso también Dios pudo haber asignado a Timoteo, a Pablo y Silas, porque sabía Dios de que Timoteo iba a ser diligente en el aprendizaje hacia Pablo y hacia Silas. Es decir, Dios si nos coloca en un lugar es para que nosotros podamos aprender, no solo para ponernos cargas y pruebas, por así llamarlo, sino que es el hecho de que nosotros al estar en un aprendizaje nos va a poner a esa estatura o a ese nivel. Inclusive las universidades o escuelas lo hacen. Cuando a veces uno entra y nos hace un examen de admisión, ya sea en una universidad o en un colegio o instituto, lo hacen porque ellos esperan de ver si estamos calificados para poder tener la capacidad de aprendizaje en ese lugar. En mi caso en particular, cuando estaba en básicos, estudié en un instituto, me hicieron un examen para poder entrar. Y al lograr entrar, inclusive hay personas que lograban entrar al instituto y ya cuando estaban ahí no lograban aprender y perdían a veces hasta 9 clases. De las 11 que teníamos, perdían 9. Entonces no sabían llevar el ritmo, a pesar de que tenían tal vez la capacidad o ganaron el examen por algún motivo, no podían llevar el ritmo. Y a veces, por lo menos en ese instituto donde yo estudié, por ejemplo, habían el primero primario, pero en los primario básico creo que habían
eh, creo que de la sección A a la sección, creo que a la O, por ejemplo. De la sección a la O, es decir, había un montón de gente. Luego, cuando uno avanzaba a segundo básico, ya había de la sección A la sección D. Es decir, el montón de gente que perdió, que se fue a otro lugar y demás. Y luego cuando ya estaba uno ¿cómo se llama? En tercero, también tal vez era de la A a la D, pero en lugar de haber tal vez 40 en cada clase, ya había 20 en cada clase. ¿Por qué? Porque no llevaban el ritmo de aprendizaje. Por eso se hizo un examen de admisión. Si el instituto diera lugar a entrar a todos, puede ser de que tal vez había de la A a la Z 2 veces, pero después ya hubiera quedado tal vez solo un pequeño grupo de personas, ¿verdad? De igual a veces en las universidades, o en este caso en la San Carlos en Guatemala, se hace un examen de admisión para ver si tienen lo que es necesario para poder ganar. Inclusive la gente cuando logra entrar el examen de admisión, ya estando dentro no pierde cursos y capacita. Entonces, a veces eso pasa. Igual pasa en el Señor Jesús. Si el Señor sabe que a veces no estamos aprendiendo nosotros, no aprendemos por nuestra cuenta, no aprendemos del pastor, ¿por qué a veces queremos que ir con un ministro tal vez más dedicado, por así llamarlo, a aprender? Que uno, no, yo quisiera aprender de por ejemplo, si estuviera bien hermano Ávila, yo quisiera aprender del hermano Gille, ¿va? Pero tal vez el hermano Gille, según sus indicaciones, él se levantaba a las 3 de la mañana, oraba como 3 horas, y luego orar como 3 horas dice que se levantaba a responder correos y después se iba a leer y no sé qué tanto hacía él. Y nosotros tal vez ya a las 11 de la mañana levantándonos todos los días, no vamos a llevar el ritmo, no vamos a poder aprender, no vamos a poder estar al pendiente del sistema de aprendizaje que ellos tienen o de la ayuda que podamos ser. Entonces, sabiendo Dios que Timoteo sí, basado en su diligencia, entrega, esto no es ley lo que estoy hablando, esto es el punto de gracia, de aprendizaje, claramente porque la Biblia dice que Él no pondrá una carga que no podremos sobrellevar. Y esa carga también es de aprender. Por eso Jesús dice, y tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no la pueden sobrellevar. Es decir, les voy a enseñar lo que pueden sobrellevar, lo que no, no. Cuando hablamos de sobrellevar, hablamos de que nos enseñan para llevarlo por práctica. Es decir, yo les puedo explicar esto, pero no lo van a poner en práctica, entonces ¿para qué se los va a enseñar? Entonces, sabiendo Dios que Timoteo iba a ser diligente, iba a estar atento a todo lo que iba a hacer Pablo y Silas, lo delegó. Se lo dio a Pablo y a Silas, porque no solo iba a ser de ayuda, sino que Timoteo iba a aprender de ellos. Entonces, si nosotros queremos avanzar en el aprendizaje y en una madurez, debemos ser diligentes en el aprendizaje y llevarlo por práctica y dar buen testimonio. Y por esa razón también se ve en 2 Timoteo cómo era Timoteo con relación al aprendizaje por las escrituras y por ver el ver y aprender de Pablo y Silas. Y lo dice aquí en 2 Timoteo 3, 3 del 10 al 11, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces vemos cómo hay por decirlo, una recomendación, diciendo que cómo era diligente en el aprendizaje Timoteo. A consecuencia de eso, por eso señalamos el punto de donde, como claramente Timoteo tuvo la capacidad de discípulo, es decir, de aprender, de ser diligente en el aprendizaje, de ser atento al ver o al oír y llevar a la práctica las enseñanzas, él prácticamente se convirtió en un pequeño Pablo, en el sentido de que Pablo cuando lo recomienda dice, ver a Timoteo es verme a mí. Timoteo hace lo mismo que yo hago, es decir, si yo hago una calidad de 100 en esto, Timoteo lo hace igual. Hablando del ejemplo de la carpintería, ¿verdad? Si nosotros hagamos de cuenta esto, si pusieron 2 muebles y nosotros dijéramos, mira, cuál mueble hizo Timoteo y cuál mueble hizo Pablo, alguien dirá, este lo hizo Timoteo. No, eso lo hizo Pablo. No, prácticamente el ejemplo es, se vienen los dos iguales. Porque dice Pablo claramente, Timoteo hace la obra como yo la hago. No hay una diferencia. ¿Pero por qué? Porque él aprendió. Él se dedicó a aprender, a llevar el ritmo a algo. Entonces, si nosotros quisiéramos aprender más de Dios, tenemos que aprender a llevarle el ritmo a Jesús.
Y llevarle el ritmo de Jesús es una gran situación. Por eso, cuando vemos en el libro de Génesis, cuando hablan de Lot, que todos sueñan con caminar a la par de Jesús, pero dice que el, pero Dios caminó con Lot, pero después Lot caminó con Dios. ¿Qué significa? Que al principio Jesús iba al paso de Lot. Es decir, Lot iba lento, Dios iba lento. Ah, vamos ahí, no, por ahí no es Lot. Perdón, me confundí. Enoc, lo siento, ahí cometí el error. Es Enoc. Es decir, Enoc iba caminando y por ahí no, Enoc, regresate, movete. Como que, bueno, va lento Enoc hoy, vamos lento nosotros también hoy. Decía Dios, bueno, ¿ya aprendiste Enoc esto? No, no lo ha aprendido. Bueno, vamos a tu paso, Enoc. No te preocupes, si te tardarás 3 años, aquí estoy. Si te tardarás 100 años, aquí estoy. Eso depende de ti, Enoc. Ahí vamos. Pero luego de haber aprendido Enoc, ya iba al paso de Jesús. Es decir, que si Jesús iba caminando, iba corriendo, ahí iba Enoc también caminando y corriendo. Ya iba al paso de Dios, por así llamarlo, en el aprendizaje. Entonces nosotros somos iguales. Hay cosas que Dios nos ha enseñado, llevamos como 5 o 10 años sin aprenderlas y queremos que nos hablen misterios. Y a veces queremos ir a la compañía con otros superministros, que esos ministros por su diligencia se levantan temprano a orar. Y es más, tal vez hasta se cuestan tarde a dormir, orando, leyendo o atendiendo gente. Y nosotros no, nosotros a la camita a las 9 de la noche y nos despertamos a las 11 de la mañana. Y queremos que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios nos revele misterios, o inclusive que quisiéramos aprender, pero no, no pasa. Entonces, si nosotros queremos entrar en esas dimensiones de discipulado, de enseñanza, tenemos que entrar bajo esa misma diligencia, no para llevarle el paso a Pablo, a Timoteo o a Silas, sino para llevarle el paso a Jesús. Lo que pasa es que Jesús estaba manifestado en Pablo en aprendizaje. Entonces le mostró a Timoteo cómo podría ser Jesús si estuviera aquí en la tierra para aprender y para enseñar. Entonces nosotros, si queremos aprender de Jesús, debemos comenzar a ver nuestra forma de discipulado. No a ir a las casas de discipulado, ¿verdad? Sino en el sentido de cómo estamos aprendiendo con Dios. Estamos aprendiendo de las Escrituras, estamos aprendiendo del ejemplo que tal vez nuestra familia sea de parte de Dios o de los pastores o ministros dentro de la iglesia. Estamos aprendiendo de ellos, estamos siendo diligentes en ese aprendizaje por observancia, oír o en imitar. Si lo estamos haciendo y somos diligentes en ello, Dios nos va a llevar a un tipo de aprendizaje más maduro, más tal vez intermedio, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? De pasar de lo básico a intermedio, así como uno actualmente en la tierra se ve, básico, intermedio y avanzado, para andar a ese paso, para poder estar al pendiente del aprendizaje de muchas cosas. Pero necesitamos aprender de la palabra, aprender de las personas, pero también que demos buen testimonio, ejecutarlo y tener el mismo sentimiento que aquí se ve con Timoteo de lo que aprendió de Pablo. Al hacer todo eso, claramente después nosotros sí vamos a seguir aprendiendo, pero también otras personas van a aprender de nosotros, como lo vimos en el caso de Timoteo. Bueno, yo Pablo ya he visto cómo es Pablo, es decir, no solo los hermanos discípulos de Iconio y Listra, si no estoy mal, dieron testimonio de Timoteo, sino que también ahora Pablo dio buen testimonio de Timoteo. Por eso dice, miren, yo ahora les envío a Timoteo. ¿Por qué? Porque él da buen testimonio como discípulo. Y por esa razón vemos, como ya lo hemos mencionado, que por esa razón Timoteo aparece en muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Y por eso, inclusive ahora es un ejemplo, por lo menos para mí, a mí me gusta hasta cierto punto leer Primera y Segunda Timoteo, aprendo bastante de lo que corresponde a las enseñanzas que Dios le quiere dar a uno para aprender del ministerio y otras cosas. Entonces, vamos a orar para finalizar, para que entendamos que somos discípulos y que Dios nos quiere enseñar y que Dios también nos va a otorgar palabra o personas para que podamos aprender de ellos, pero única y exclusivamente porque fuimos diligentes en el aprendizaje. Así como en el caso cuando el Espíritu Santo aparta a Pablo y a Silas para una obra. Pablo y Silas estaban orando y ayunando. Pero dice, el Espíritu Santo dice, apartadme a Pablo, perdón, es Pablo y Bernabé. Apártenme a Pablo y a Bernabé para la hora que yo tengo preparado para ellos. Pero Pablo y Bernabé en ese momento estaban ayunando y orando. Pablo y Bernabé no estaban viendo tele, no estaban jugando
a Warcraft o a Starcraft o algunas otras cosas que hay ahora. O no estaban jugando al fútbol, ¿verdad? No estaban ahí en el cine tampoco. Ellos estaban orando y ayunando. Ellos estaban dedicados. Por cuanto estaban dedicados, fueron llamados a hacer una labor específica. Todos los demás no. No es que Dios sea clasista, pero claramente la Biblia dice que Él pagará a cada uno según su obra. Él va a delegar cada uno. Y eso se ve en lo natural, en una empresa. Si alguien que es haragán, no llega a tiempo, no hace bien su trabajo, ¿por qué lo van a poner por jefe? Pero si alguien es diligente, alguien es obediente, alguien es dedicado a su trabajo, lo hace bien, a veces viene y dice, bueno, mira, te vamos a capacitar para que hagas esta herramienta o a este punto y te vamos a poner como jefe o como gerente o qué sé cuál es el área que van a trabajar, porque se lo merece, porque ha sido diligente. No confundamos lo que llamamos nosotros gracia, que gracia significa no hacer nada. A Timoteo le dicen, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Hemos confundido que gracia es a no hacer nada y que Dios nos lo dé todo de cajón. Pero eso no es gracia. Eso se llama que inclusive la gracia significa hallar gracia a los ojos, hallar un agrado. Y vemos claramente que cuando Jesús le pregunta al joven rico, le dice, déjame seguirte. Y Jesús le dice, has guardado los mandamientos, no codiciarás, no adulterarás. Y él dice, sí, yo los he guardado desde mi juventud. Y dice que en ese momento Dios lo amó. ¿Por qué lo amó? ¿Porque estaba acostado todo el día rascándose los pies? No, él lo amó porque cumplió los mandamientos. Esa persona halló agrado en los ojos de Jesús por el cumplimiento de la palabra. Entonces no confundamos gracia con lo que supuestamente nosotros pensamos que es no hacer esfuerzo de nada. Cuando uno hace algo es porque Dios ya nos dio el espíritu para hacer las cosas, como en el caso de Josué. Esfuérzate y sé valiente y te daré toda esta tierra. Es decir, la tierra ya se la dio Dios. Lo que él tenía que ir a hacer era tomarla. Pero si Josué se quedaba acostado ahí, miren mucha, dentro de unos 5 años vamos a conquistar la tierra, no se la van a dar. Y si se la dan dentro de 5 años hasta que se levantó a hacerlo. Pero era gracia, ¿por qué? Porque ya se lo hubiera dado. Si Josué se hubiera levantado a pelear sin que Dios se lo hubiera dado, él no vence y no gana. ¿Por qué? Porque no se lo habían dado de antemano. Entonces ahí él por sus propias fuerzas hubiera querido conquistar las naciones. Pero como fue gracia, aquí te lo doy, pero necesito que venzas. Ok, eso ya es gracia, porque se le fue dado. Igual nosotros, Dios nos quiere dar, ya nos da muchas cosas y que nos esforcemos. No significa que vayamos en ley o con nuestra propia fuerza. Ya el Señor nos dijo, esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para aprender mi palabra, para orar, para entregarte. Y si uno cumple en esa obediencia, nos van a dar algo mayor. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. Depende también de nosotros si queremos ir gateando, caminando, corriendo, volando o a propulsión a chorro. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Pastor, Rey y Dios, venimos delante de ti para poder glorificarte, amarte y bendecirte. Y queremos hoy, Padre, poder ser buenos discípulos. No queremos solo esperar a un llamamiento apostólico, profético, evangelístico, pastoral, magistral para aprender o inclusive ejercer el punto de la enseñanza o la predicación. Entendemos, ¿verdad, Padre? Que no significa que voy a predicar en un estadio, significa que yo pueda dar testimonio a aquellas personas que me rodean y que están cerca de mí, para poder dar un buen testimonio de Cristo como discípulos, también expresando mi forma de vida, no solo con mi forma de vida de testimonio como tal, sino que también con mis palabras, porque tu palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y así cuando pregunten de mí, que las personas pueden dar testimonio de mí, no solo los inconversos, sino también los creyentes. Y digan, sí, él es un hermano dedicado a la obra, al amor, al aprendizaje a Dios, y puedan dar un buen testimonio. Y ese buen testimonio, así como lo habla Tercera de Juan, ¿verdad, Padre? Tanto de lo que era Gallo como Demetrio, Diótrefes o Demetrio, y los hermanos dieron buen testimonio, por lo cual tú les amabas y tú les diste esta carta a causa del buen testimonio. Asimismo nosotros queremos hallar agrado delante de ti y que tengamos una mayor comunión y también un aprendizaje más maduro, porque ya pasamos por el aprendizaje de lo básico, de lo esencial, de lo rudimentario, y por lo tanto tú, a la hora de aprenderlo bien con diligencia, tú nos darás, ya sea que nos enseñes tú, como lo hiciste con Pablo,
o que tú nos brindes a personas para que aprendamos de ellos. De igual manera, Padre, asimismo poder nosotros aprender, así como lo hiciste con Timoteo. Pero por eso ayúdanos a poner la vista en Timoteo, en el sentido de cómo era como discípulo, cómo era dirigente con el aprendizaje, la fe que tenía, la forma de imitar a Pablo, para que crezcamos y inclusive te podemos llevar el ritmo a ti, así como lo que pasó con Enoc, de que de luego de pasar, de caminar tú junto con Enoc, ahora no caminaba contigo, es decir, él iba a tu paso. Así nosotros queremos ir a tu paso. Si tú corres, nosotros queremos correr. Si tú caminas, nosotros queremos caminar. Así que ayúdanos, por favor, Padre, para poder ser diligentes en nuestro aprendizaje. Ya no ser lentos para oír, ya no ser tardos para oír, sino ahora ser diligentes para el aprendizaje, para tener una madurez y poder aprender, como en el caso de de Timoteo, que aprendió de Pablo y de Silas, que aprendió lo apostólico, magistral y profético, y por lo tanto Timoteo tenía eso. Y posiblemente era un complemento, ¿verdad, Padre? También a lo que tenía Timoteo, Padre, ya que pues creemos y entendemos que posiblemente él tenía tal vez un sistema pastoral y también evangelístico. Entonces él prácticamente estaba siendo complementado y formado y también pues tal vez tenía otras áreas que desconocemos al momento. Queremos ser como Timoteo porque Timoteo fue como Pablo y Pablo fue como Jesús. En el nombre de Jesús. Y lo pedimos en el nombre de Jesús porque es algo que tú nos estás diciendo, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo y a través de las Escrituras por el Espíritu Santo. Te agradecemos, gracias por amarnos, gracias por abrirnos los ojos, Padre, que personalmente a mí me ha gustado bastante el punto de Timoteo. Gracias te damos, Padre, y ayúdanos, por favor, a seguir adelante, a aprender y a poder vivir para ti. En el nombre de Jesús, Señor, amado, amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti porque queremos hoy rendir nuestro corazón, queremos rendir nuestra vida, queremos aprender de ti, queremos darte la gloria, honra, poder y alabanza, y queremos arrepentirnos de todo pecado, declararnos a Jesús como Señor y Salvador, y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Queremos pedirte que restaure nuestra familia, nuestra casa, nuestra propia vida y todo aquello que hemos destruido, que nos puedan perdonar de los errores que cometimos y que también nosotros tengamos la capacidad para perdonar a otros por los errores que hemos hecho o el daño que le hemos hecho a los demás. Ayúdanos a arrepentirnos y volvernos de corazón para darte la gloria, la honra y la alabanza a ti. Por favor, ayúdanos. Te damos gracias por el perdón de los pecados y por habernos vuelto tus hijos y tus discípulos. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén.